La tarde caía lentamente sobre el pequeño pueblo de San Miguel del Río. El sol pintaba de naranja los tejados de las casas y el aire comenzaba a llenarse con el aroma de pan recién horneado que salía de la panadería de la esquina. Era un lugar tranquilo, donde casi todos se conocían y la rutina rara vez se interrumpía con algo extraordinario. En una casa modesta de paredes encaladas, patio lleno de macetas con geranios, vivía Sofía Ramírez, una niña de apenas 8 años. Sofía era callada, observadora, y parecía siempre estar sumida en pensamientos que los demás no lograban descifrar. Mientras otros niños corrían en la calle persiguiendo balones, ella prefería sentarse en su cuarto con un lápiz en la mano, una hoja en blanco frente a ella. Esa tarde, como tantas otras, Sofía había cerrado la puerta de su habitación. El ventilador giraba lentamente, moviendo sus cabellos oscuros y lisos, mientras ella dibujaba líneas que se cruzaban, se doblaban, se extendían como si tuvieran vida propia. No eran garabatos ni simples formas caprichosas, eran mapas. En el cuaderno escolar, que debía estar lleno de tareas de matemáticas, aparecía un trazo preciso, un río serpenteante, un camino que lo cruzaba con un puente de madera, una colina en el horizonte y sobre ella la silueta de una iglesia con la torre derrumbada. La puerta se abrió de golpe y entró Diego, su hermano mayor de 14 años, cargando su mochila. «¿Otra vez dibujando?», dijo con tono burlón, pero sin mala intención. «¿Ahora qué inventaste? ¿Un mapa del tesoro de piratas?». Sofía no levantó la vista. Continuó dibujando con una concentración que parecía ajena a todo lo que la rodeaba. «No lo inventé», respondió finalmente con un hilo de voz. «Así es como es». Diego se acercó curioso, observó el mapa, arqueó una ceja. «¿Cómo sabes que hay un río así o una iglesia derrumbada? Aquí no hay nada de eso». Sofía lo miró por un momento seria y contestó: «Porque yo estuve ahí». Diego soltó una carcajada. «¿Tú? Pero si nunca has salido del pueblo más allá de la escuela a la plaza». Antes de que Sofía pudiera responder, Clara, su madre, llamó desde la cocina. «Niños, a lavarse las manos. La cena está lista». Diego salió corriendo, pero Sofía cerró el cuaderno con cuidado, como si guardara un secreto que no debía ser revelado. Durante la cena, el ambiente era el de siempre. Clara servía frijoles de la olla, arroz y tortillas calientes. Hablaba del trabajo en la tienda de abarrotes donde pasaba la mayor parte del día. «Hoy llegó un cliente buscando café importado. Imagínense», decía mientras servía agua de Jamaica. «Como si aquí vendiéramos esas cosas». Diego contaba sus aventuras con los amigos en la secundaria, exagerando cada detalle para hacer reír a su madre. Sofía, en cambio, comía en silencio, perdida en sus pensamientos. Clara la miró de reojo. «¿Tú, Sofi? ¿Cómo te fue hoy en la escuela?». «Bien», respondió sin entusiasmo. «¿Otra vez te la pasaste dibujando?», preguntó Diego con la boca llena. «Mamá, deberías ver lo que hace. Parece un mapa de Google, pero inventado». Clara suspiró. «Hija, ya te dije que tienes que hacer tus tareas primero. Dibujar está bien, pero no todo el tiempo». Sofía dejó los cubiertos, con voz baja pero firme dijo: «No son inventados, son lugares de verdad». El silencio llenó la mesa por un instante. Clara frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». «Que yo los conozco», explicó Sofía, apretando sus manos pequeñas sobre la mesa, «aunque nadie más los recuerde». Diego soltó una risa nerviosa, pero Clara la miró preocupada. A veces pensaba que su hija tenía una imaginación demasiado viva y temía que eso le trajera problemas con otros niños. «Mira», Sophie dijo suavemente, «a veces soñamos cosas que parecen reales pero no lo son. Son solo eso, sueños». Sofía bajó la mirada como si supiera que nada de lo que dijera la convencería. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Sofía encendió una pequeña lámpara de mesa. Sacó de nuevo su cuaderno y abrió en la página del mapa. Con un lápiz rojo escribió 3 palabras debajo del dibujo de la iglesia derrumbada. «Aquí estuve antes». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una nostalgia que no debería caber en una niña de 8 años. Cerró el cuaderno, lo guardó bajo la almohada y se recostó, con la sensación extraña de que los lugares que dibujaba la estaban llamando, como si esperaran que alguien los recordara. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas iluminaba el pueblo, Sofía caminaba rumbo a la escuela con su hermano. Llevaba el cuaderno bien sujeto contra su pecho como si fuera un tesoro. Diego, que siempre se adelantaba unos pasos, la miró de reojo. «Oye, Sofi», dijo con menos burla que la noche anterior, «¿de verdad crees que esos lugares existen?». Sofía lo miró con seriedad, respondió: «No lo creo, lo sé». Diego tragó saliva. Había algo en la forma en que su hermana lo dijo que le hizo sentir un escalofrío. El sonido de los pájaros llenaba el aire en el patio de la escuela primaria de San Miguel del Río. Los niños corrían, gritaban y jugaban entre los columpios y la cancha de fútbol improvisada, pero Sofía permanecía apartada, sentada en una banca bajo la sombra de un árbol de jacaranda.
Tenía su cuaderno sobre las piernas y un lápiz que se movía rápido, como si su mano obedeciera a una fuerza más fuerte que ella. Cuando la campana sonó para anunciar el recreo, Mariana, su mejor amiga desde el jardín de niños, se acercó con su lonchera en la mano. Mariana era risueña, de cabello rizado y sonrisa traviesa, siempre intentando sacar a Sofía de su mundo silencioso. «Sofi», dijo dejándose caer junto a ella. «¿Qué dibujas ahora?». Sofía no contestó de inmediato. Terminó de trazar una curva que rodeaba el lago. Después levantó el cuaderno para mostrarle el mapa. Un bosque lleno de árboles, un sendero que lo cruzaba y, junto al lago, una cabaña solitaria. Los ojos de Mariana brillaron de curiosidad. «Oye, qué bonito. Parece un lugar de cuento de hadas». «¿De dónde lo sacaste?». Sofía se mordió el labio. Dudó un instante, pero al final susurró. «No lo saqué de ningún lado». «Lo recuerdo», Mariana arqueó una ceja. «¿Lo recuerdas? Pero nunca hemos ido a un bosque así. Aquí apenas tenemos el Cerro de Piedras». «Lo sé», respondió Sofía, cerrando el cuaderno con rapidez, como si temiera que alguien más lo viera. «Pero existe, estoy segura». Mariana se quedó pensativa, observando a su amiga con cierta inquietud. Esa misma tarde, al regresar a casa, Sofía no pudo quitarse de la cabeza el mapa del bosque. Sentía una especie de cosquilleo en el pecho, como si el lugar la estuviera llamando desde muy lejos. Después de la comida, mientras su madre Clara atendía la tienda y Diego hacía la tarea en la sala, Sofía salió al patio trasero. Se sentó en el suelo, rodeada de macetas, y sacó de nuevo el cuaderno. Al mirar el mapa, sus dedos temblaron. De pronto, escuchó una voz ronca detrás de la cerca que separaba su casa de la del vecino. Era don Ernesto, un anciano que había vivido en el pueblo toda su vida y que siempre contaba historias a los niños del barrio. «¿Qué dibujas, niña?», preguntó con curiosidad apoyándose en su bastón. Sofía dudó, pero algo en la mirada del viejo le inspiraba confianza. Se acercó y le mostró el cuaderno. Don Ernesto entrecerró los ojos. Cuando vio el bosque, su rostro cambió. Sus labios temblaron, como si acabara de ver un fantasma. «¿Dónde viste esto?», preguntó con voz grave. «En mi cabeza», respondió Sofía con sinceridad. «Pero yo sé que es real». El anciano se quedó en silencio unos segundos antes de decir: «Ese lugar, yo lo conozco». Sofía abrió los ojos sorprendida. «¿De verdad?», sí, asintió Ernesto lentamente. «Ese es el bosque de las amapolas. Está a unos kilómetros de aquí, subiendo la sierra. Yo lo visité cuando era joven, hace muchos años. Pero ya nadie habla de él, dicen que desapareció». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Desapareció? ¿Cómo puede desaparecer un bosque? El anciano suspiró. «Eso mismo nos preguntamos todos. Un día estaba ahí y al siguiente ya no, como si se lo hubiera tragado la tierra». Esa noche Sofía no podía dormir. Se daba vuelta en la cama pensando en las palabras de don Ernesto. ¿Cómo era posible que hubiera dibujado un lugar que, según decían, había desaparecido hacía años? Finalmente se levantó, sacó el cuaderno de debajo de la almohada y observó el mapa bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez de emoción. «Tengo que ir ahí», susurró para sí misma. Al día siguiente, durante el desayuno, Sofía decidió contarle a Diego lo que había descubierto. «Ayer don Ernesto vio mi mapa», dijo. «Mientras untaba mantequilla en un pedazo de pan, me dijo que sí existe ese lugar». Diego rodó los ojos. «Claro, seguramente también conoció a las hadas del bosque, ¿no?». «No es broma, Diego. Él lo llamó Bosque de las Amapolas. Dice que estaba en la sierra, pero que un día desapareció». Diego la miró incrédulo, pero en el fondo una chispa de duda se encendió en él. «Mira, Sofi, si ese bosque existió, ¿cómo sabes que todavía está ahí? A lo mejor el viejo solo se lo inventó». Sofía lo miró directo a los ojos. «Lo sé porque yo estuve ahí». El silencio cayó entre los dos. Diego frunció el ceño, incómodo, como si quisiera reírse pero no pudiera. ¿Tú estuviste ahí?». Sofía asintió con firmeza. «Voy a volver». Esa tarde, mientras Clara trabajaba y la casa estaba en calma, Diego entró al cuarto de su hermana. El cuaderno estaba sobre la cama, abierto en la página del mapa del bosque. Lo tomó entre sus manos y lo observó detenidamente. Por un instante, sintió un extraño mareo, como si las líneas del dibujo se movieran bajo sus ojos. La cabaña parecía más nítida, el lago más profundo, los árboles más vivos. Cerró el cuaderno con fuerza, respirando agitadamente. En ese momento, Sofía entró y lo sorprendió. «Devuélvemelo», exclamó, arrebatándole el cuaderno. El amanecer cubría el pueblo con un resplandor dorado. El canto de los gallos mezclado con el ladrido de los perros formaba la música habitual de San Miguel del Río. Sin embargo, en la casa de los Hernández reinaba un silencio extraño. Sofía estaba sentada a la mesa, el cuaderno abierto frente a ella como si fuera un libro sagrado. Diego, con los ojos aún somnolientos,
Tomaba un vaso de leche, pero no dejaba de mirar el mapa. Clara, la madre, iba de un lado a otro preparando tamales para vender en la tienda, sin percatarse del ambiente cargado entre sus hijos. «Sophie», dijo Diego finalmente bajando la voz, «ayer lo que sentí no fue normal. Cuando vi tu dibujo, de verdad creí escuchar agua corriendo, como si el lago del bosque estuviera vivo». Sofía levantó la mirada con expresión seria. «Entonces ya lo sabes, no soy solo yo, algo nos está llamando». Diego se pasó la mano por el cabello, nervioso. «¿Pero qué significa? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a mí ahora?» Antes de que Sofía pudiera responder, Clara interrumpió. «Niños», exclamó mientras guardaba los tamales en una canasta. «Hoy necesito que me ayuden en la tienda, ¿sí? Sofía, no quiero verte distraída con esos dibujitos todo el día». La niña cerró el cuaderno con rapidez, ocultando su ansiedad. Más tarde, en la escuela, Mariana volvió a buscar a Sofía durante el recreo. «Trajiste el mapa, ¿verdad?», dijo con entusiasmo, sentándose a su lado. Sofía dudó un momento, pero al final asintió. Abrió el cuaderno en la página del bosque. Mariana lo observó con los ojos brillantes. «Es hermoso, pero...» Se inclinó hacia adelante bajando la voz. «¿Sabías que mi abuela también habló una vez de un bosque que nadie encontraba? Me decía que era un lugar que aparecía y desaparecía, como un espejismo». Sofía sintió un escalofrío. «¿Tu abuela te contó eso?» «Sí. Y decía que en ese bosque había una cabaña donde vivía alguien que guardaba secretos. Secretos que podían cambiar vidas». Sofía se mordió el labio. El detalle coincidía demasiado con lo que ella había dibujado. «Mariana, ¿crees que tu abuela pueda contarnos más?» Mariana bajó la mirada entristecida. «No, ya murió hace un año». El silencio se instaló entre las dos, pero Sofía sintió, más que nunca, que el bosque era real y que la historia de Mariana no era casualidad. Esa tarde, Sofía decidió visitar de nuevo a don Ernesto. Lo encontró sentado en su mecedora, mirando el horizonte con sus ojos cansados. «Hola, don Ernesto», dijo con timidez, sosteniendo el cuaderno contra el pecho. El anciano sonrió apenas. «Sabía que volverías, niña». «¿Quieres hablar del bosque?» Sofía asintió con energía. «¿Por qué desapareció? ¿Qué pasó con él?» El viejo suspiró mirando al cielo como si buscara las palabras correctas. «Dicen que el bosque se escondió, que no cualquiera podía verlo, solo los que estaban marcados de alguna manera». Sofía lo miró intrigada. «¿Marcados?» «Sí. Elegidos», corrigió Ernesto. «Algunos nacen con un don, y ese don los conecta con lugares que los demás no pueden percibir». Sofía bajó la mirada al cuaderno, acariciando las líneas del mapa. «¿Cree que yo sea una de esas personas?» El anciano la observó con atención, como si quisiera leerle el alma. «No lo creo, Sofía, estoy seguro». Esa noche, en su cuarto, Sofía y Diego se sentaron juntos, iluminados solo por una lámpara de mesa. «Mira», dijo Sofía señalando el mapa, «aquí está la cabaña. Si seguimos el sendero, llegaremos al lago». Diego resopló. «Sophie, no podemos solo agarrar y salir a buscar un bosque desaparecido. Mamá nos mataría». «No tenemos que ir tan lejos», insistió ella. «Podemos empezar subiendo la sierra. A lo mejor encontramos algo». Diego la miró dudando. Había miedo en sus ojos, pero también curiosidad. «Si no está, si solo es tu imaginación». Sofía cerró el cuaderno con fuerza. «Entonces prefiero comprobarlo, en lugar de quedarme toda la vida pensando qué hubiera pasado». Diego no respondió de inmediato. Al final suspiró y asintió. «Está bien, pero iremos juntos». 2 días después, en un sábado nublado, los hermanos se escabulleron temprano por la calle de piedras, con mochilas pequeñas y una botella de agua. El aire olía a tierra mojada, y las montañas en el horizonte parecían envolverlos en un misterio silencioso. Tras una hora caminando, llegaron a un sendero estrecho entre la maleza. Sofía sacó el cuaderno, comparó el mapa con el terreno y su rostro se iluminó. «Es aquí». Diego miró alrededor, confundido. «No hay nada, Sophie, solo arbustos y piedras». «Mira bien», insistió ella, señalando. «El camino está, aunque casi oculto». Efectivamente, si uno miraba con atención, podía distinguir una línea apenas marcada en la tierra, como un rastro olvidado que el tiempo no había borrado del todo. Los dos avanzaron lentamente, con el corazón latiendo fuerte. El silencio era extraño. Ni pájaros ni insectos, solo el viento soplando entre los árboles. Tras media hora caminando, llegaron a un claro. Allí Sofía se detuvo de golpe. Diego
El aire en la sierra era denso y húmedo, como si cada hoja, cada piedra y cada rama guardara un secreto antiguo. Sofía y Diego habían caminado durante horas, siguiendo el sendero que apenas se distinguía entre la maleza. El cuaderno de Sofía, sujeto contra su pecho, parecía arder, como si el papel mismo supiera que estaban cerca de descubrir algo. Diego se secó el sudor de la frente resoplando. «Sophie, llevamos caminando demasiado, ya casi no hay camino». Ella, sin embargo, miraba alrededor con los ojos brillando de emoción. «No, Diego, mira las marcas en los árboles». Señaló el tronco de un pino donde, efectivamente, alguien había tallado líneas en espiral, muy parecidas a los símbolos de la piedra que habían encontrado. Diego frunció el ceño. «Esto ya se está poniendo raro». «Es una señal», insistió ella. «Estamos cerca». Avanzaron un poco más. De pronto, el sendero se abrió en un claro amplio. El sol caía en haces dorados sobre el pasto alto. En el centro, medio oculta por los árboles, se levantaba una construcción vieja. Una cabaña de madera, con el techo cubierto de musgo, una puerta torcida que parecía a punto de caerse. Diego abrió los ojos de par en par. «No puede ser». Sofía sintió un estremecimiento en la piel. Había dibujado esa cabaña con cada detalle mucho antes de estar allí. «Es la misma», susurró. Se acercaron lentamente. La madera de las paredes estaba carcomida por el tiempo, pero resistía. Un viento helado sopló de repente, como si el bosque respirara sobre ellos. Diego tragó saliva y tomó el brazo de su hermana. «Sophie, no deberíamos entrar. Esto parece peligroso». Ella lo miró con firmeza. «Si adentro está la respuesta». Diego dudó unos segundos, pero terminó asintiendo. Empujaron la puerta y ésta se abrió con un quejido largo y profundo. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por la luz que se filtraba entre las tablas. Olía a tierra madera vieja. Polvo y telarañas cubríanlos. En el centro había una mesa tosca y sobre ella algo inesperado. Un cuaderno aún más antiguo que el de Sofía, con tapas de cuero desgastado y páginas amarillentas. Sofía se acercó lentamente y extendió la mano. «Es otro mapa», murmuró, abriendo con cuidado el libro. Las páginas mostraban dibujos parecidos a los suyos, montañas, ríos, senderos ocultos. Pero había más. Nombres escritos en un idioma extraño. Símbolos que parecían brillar bajo la poca luz. Diego la observaba, boquiabierto. «¿Qué es esto? ¿Quién lo hizo?». Antes de que Sofía respondiera, un crujido resonó detrás de ellos. Ambos se giraron bruscamente. La puerta que habían dejado abierta ahora estaba cerrada. «¿Fuiste tú?», preguntó Diego con la voz temblorosa. «No», susurró Sofía estrechando el cuaderno contra su pecho. Un silencio sepulcral se apoderó de la cabaña. De pronto, una voz grave cansada rompió la calma. «Hace años que nadie cruza esa puerta». Los niños se miraron paralizados. La voz parecía provenir del rincón más oscuro. Poco a poco, una silueta se distinguió en la penumbra. Un hombre mayor, de barba blanca, ojos profundos, vestido con un abrigo viejo. Diego retrocedió un paso. «¿Quién es usted?». El hombre sonrió con una calma inquietante. «Alguien que lleva demasiado tiempo esperando». Sofía, a pesar del miedo, dio un paso adelante. «¿Esperando qué?». El anciano la observó con intensidad, esperando a quien pudiera dibujar lo que está perdido. Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Cómo sabe?». El hombre señaló el cuaderno en sus manos. «No eres la primera, niña. Ese don corre por generaciones. Tú no dibujas mapas, despiertas caminos dormidos». Diego entrecerró los ojos, confundido, asustado. «¿Está diciendo que Sophie puede traer de vuelta lo que ya no existe?». El anciano asintió despacio. «Así es, pero todo don tiene un precio». El silencio se volvió pesado. El crujido del techo y el ulular de un búho a lo lejos hicieron más intensa la tensión. Sofía, con la voz temblorosa, preguntó: «¿Cuál es el precio?». El hombre no respondió de inmediato. Se acercó lentamente a la mesa, pasando su mano sobre el cuaderno antiguo como quien acaricia un tesoro perdido. «El precio es cargar con la verdad. La verdad no siempre es un regalo. A veces es una carga imposible». Diego interrumpió frustrado. «No entiendo nada. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros?». El anciano lo miró fijamente. «Tu hermana ya abrió el camino. Ustedes decidieron entrar. Ahora el bosque los reconocerá». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quiere decir?». El anciano, en vez de responder, abrió el cuaderno antiguo en una página marcada. Allí había un mapa del mismo claro donde estaban ahora, pero en lugar de la cabaña aparecía algo más. Un lago inmenso, rodeado de luces que parecían estrellas. «Lo que ven aquí», explicó el hombre, «es lo que este lugar alguna vez fue. Y lo que podría volver a ser si tú lo decides». Sofía cerró los ojos un instante intentando comprender. Había pasado de ser una niña que dibujaba por intuición a estar frente a un secreto que desafiaba la realidad. La noche cayó sobre la sierra como un manto espeso.
La luna apenas lograba atravesar la neblina que comenzaba a enroscarse entre los árboles. La cabaña se había convertido en un refugio extraño, casi mágico, donde el tiempo parecía detenerse. Sofía, Diego y el anciano permanecían alrededor de la mesa, iluminados apenas por una lámpara de aceite que crepitaba suavemente. El viejo, cuyo nombre aún no habían preguntado, pasó la mano arrugada sobre el cuaderno antiguo. Sus ojos parecían perderse en las páginas amarillentas, como si cada símbolo despertara recuerdos enterrados. Este lugar, dijo con voz grave, fue un santuario. Hace mucho tiempo, antes de que existieran los caminos que conocen, aquí había un lago sagrado. Diego arqueó las cejas incrédulo. ¿Un lago? Pero aquí no hay nada, solo árboles, piedras. El anciano lo miró con calma, porque fue borrado. Sofía frunció el ceño, inquieta. ¿Cómo puede borrarse un lago entero? El hombre suspiró. No se borró con máquinas ni con fuego, se borró de la memoria. Los hombres olvidaron que estaba aquí, y cuando la memoria se pierde, los lugares mueren. El silencio se hizo pesado. Sofía sintió un escalofrío. Recordó todos los mapas que había dibujado sin saber de dónde venían. ¿Sería posible que ella estuviera devolviendo a la vida esos lugares olvidados? El anciano prosiguió. Ese don que tienes, niña, no es casualidad. Tu sangre lleva la huella de los guardianes, aquellos que, generación tras generación, han protegido lo que la memoria del mundo quiere borrar. Diego interrumpió con impaciencia. Pero Sophie solo es una niña. ¿Por qué tendría que cargar con todo eso? El anciano fijó la mirada en él, seria y penetrante. Porque los dones no preguntan, simplemente despiertan. Sofía bajó los ojos al cuaderno antiguo. Había un mapa detallado del lago, rodeado de símbolos que brillaban apenas con la luz de la lámpara. ¿Qué significa este mapa?, preguntó con voz temblorosa. El anciano lo señaló con su dedo huesudo. Es una guía, pero no es solo un dibujo, es una puerta. Diego soltó una risa nerviosa. ¿Una puerta de papel? El hombre no respondió. Solo tomó la lámpara, la acercó al cuaderno. De pronto, los símbolos comenzaron a resplandecer más intensamente, como si la tinta guardara luz propia. El aire dentro de la cabaña vibró, y por un instante ambos niños sintieron que el piso bajo sus pies se movía. Sofía retrocedió sorprendida. ¡Está vivo! El anciano asintió lentamente. El mapa responde a ti, niña. Tú puedes abrir lo que está cerrado. La tensión creció. Diego, sudando frío, tomó a su hermana por el hombro. Sophie, no me gusta esto. Vámonos a casa, mamá debe estar preocupada. Ella lo miró con los ojos brillantes, como si dentro de ella hubiera algo más fuerte que el miedo. No, Diego, siento que esto es parte de mí, como si lo hubiera estado esperando toda la vida. El anciano sonrió apenas. Escúchala. Ella entiende. Diego lo fulminó con la mirada. ¿Usted qué gana con todo esto? ¿Por qué nos está ayudando? El hombre guardó silencio unos segundos. Finalmente respondió con voz apagada. Porque yo fallé. Hace muchos años yo también tuve la oportunidad de proteger el lago, pero no fui lo suficientemente fuerte, y el precio fue demasiado alto. Sus ojos se llenaron de un brillo húmedo, como si cargara con una culpa insoportable. Ayudarlos a ustedes es la única forma de redimirme. Sofía acarició el cuaderno antiguo con cuidado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El anciano se inclinó hacia ellos. Deben seguir el mapa. Encontrarán el lugar exacto donde el lago duerme bajo la tierra, y allí tú tendrás que dibujarlo de nuevo, niña. Solo así despertará. Diego abrió los ojos de par en par. ¿Dibujarlo? ¿Con eso el lago volverá? El anciano asintió con solemnidad. La memoria tiene más poder del que creen. Sofía sintió que el corazón le latía tan fuerte que parecía retumbar en la cabaña. Por primera vez entendía que su don no era un simple juego, infantil. Era una responsabilidad inmensa. Diego, sin embargo, se mostraba cada vez más tenso. ¿Esto es demasiado si algo sale mal? ¿Si el precio del que habló nos destruye a nosotros también? El anciano los miró con seriedad. Todo despertar requiere un sacrificio. La pregunta es, ¿están dispuestos a asumirlo? Un silencio prolongado se instaló. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con fuerza, como si el bosque también quisiera opinar. Sofía apretó los puños, levantó la barbilla. Sí, estoy dispuesta. Diego se giró hacia ella desesperado. Sophie, no, eres solo una niña. No puedes cargar con algo así. Ella le sostuvo la mirada. No soy solo una niña. Soy la que puede hacerlo. Si no lo hago yo, nadie más podrá. Las palabras quedaron flotando en el aire. Diego bajó la cabeza, derrotado, aunque el miedo seguía latiendo en sus ojos. El anciano se levantó lentamente, tomó un bastón de madera que estaba apoyado en la pared. Mañana, al amanecer, partiremos hacia el corazón del bosque. Allí comienza el verdadero camino. El amanecer apenas iluminaba la sierra, tiñendo de un tono rojizo las copas de los árboles. El bosque parecía respirar con ellos,
cada rama crujía como si observara el paso de los 3 viajeros, Sofía, Diego y el anciano. La niebla cubría el suelo como un mar blanco, y cada paso que daban parecía internarlos en un mundo distinto, un mundo donde las reglas de lo cotidiano no existían. Sofía llevaba el mapa antiguo entre sus manos, junto con el cuaderno donde desde niña había dibujado lugares imposibles. Sus dedos lo acariciaban como si temiera que se deshiciera en pedazos. Cada tanto los símbolos brillaban débilmente, guiándolos por senderos que no existían para nadie más. Diego, en cambio, iba a la defensiva. Miraba hacia todos lados con el ceño fruncido, como si esperara que algo saltara de entre los árboles. «Esto no me gusta nada», murmuró. «Cada vez estamos más lejos de casa. No sabemos qué nos espera». Sofía le lanzó una mirada firme. «Lo sé, Diego, pero tenemos que confiar en el mapa». El anciano, apoyándose en su bastón, caminaba en silencio, con el rostro ensombrecido. Sus pasos eran lentos, pero cargaban un peso invisible, el peso de una historia que no había contado por completo. Después de varias horas de caminata, llegaron a un claro. En el centro había una piedra enorme, cubierta de musgo, grabada con símbolos idénticos a los del cuaderno de Sofía. La piedra parecía pulsar suavemente, como si respirara. El anciano se detuvo frente a ella y habló con voz grave. «Este es el primer guardián, la entrada al camino hacia el lago». Sofía se acercó con cautela, puso la mano sobre la piedra. Al instante, los símbolos se encendieron como brasas. Una vibración recorrió el aire. La niebla se arremolinó a su alrededor. Diego retrocedió instintivamente. «Sophie, suéltalo». Pero ella no podía. Sentía que la piedra le transmitía algo, una memoria antigua. Escuchaba voces, como ecos de personas que habían estado allí siglos atrás, pidiendo protección, pidiendo que el lago no desapareciera. Finalmente retiró la mano, cayó de rodillas exhausta. Ellos no quieren que olvidemos. El lago nos necesita». El anciano asintió solemne. «El camino se abrirá. Pero prepárense. No todo lo que duerme en la memoria es bondadoso». El suelo tembló y frente a la piedra se abrió un sendero angosto que descendía hacia lo profundo del bosque. No era un camino natural. Las raíces se apartaban solas, como si una fuerza invisible los invitara a pasar. Avanzaron despacio. El aire se volvió más denso, un silencio sepulcral los envolvía. Ni los pájaros se atrevían a cantar allí. Diego murmuró: «Esto parece una tumba». «Lo es», respondió el anciano. «La tumba de un recuerdo que todos decidieron enterrar». Tras un largo descenso, llegaron a una especie de caverna abierta en la tierra. En el centro, una charca de agua turbia reflejaba una luz azulada. El corazón de Sofía latió con fuerza. Sabía que ese era el vestigio del lago perdido. Se arrodilló junto al agua y abrió su cuaderno. «Aquí es donde debo dibujarlo», susurró. Pero antes de que pudiera trazar la primera línea, una sombra se alzó desde la charca. Era como una figura hecha de agua y humo, con ojos oscuros que brillaban en la penumbra. Su voz retumbó en sus mentes. «El lago no debe despertar». Lo olvidaron por una razón. Diego se interpuso, extendiendo los brazos frente a su hermana. «Aléjate de ella». La sombra se rió, un eco escalofriante. «Ella es la llave, pero cada llave necesita un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo, niña?» Sofía temblaba, pero no apartó la mirada. «¿Qué precio?» La sombra se inclinó hacia ella. «Un sacrificio. La memoria no regresa gratis. Para despertar al lago, alguien debe desaparecer en él». El silencio fue insoportable. Diego gritó de inmediato: «No, no vamos a entregar a nadie». El anciano bajó la cabeza, como si esa verdad ya la supiera desde hacía mucho. «Siempre lo supe», murmuró. El precio nunca desapareció. Sofía sintió un nudo en la garganta, miró a su hermano, luego al anciano. Finalmente habló con voz clara: «Si alguien tiene que hacerlo, seré yo». «¡Estás loca!». Diego la tomó por los hombros con lágrimas en los ojos. «No voy a dejar que te sacrifiques». El anciano los observaba, con el rostro marcado por la culpa. «Yo debería ser el sacrificio. Hace años yo fallé en proteger el lago. Si alguien debe pagar, soy yo». Pero la sombra respondió con un rugido gutural: «No, el lago eligió a la niña. Ella es la guardiana. Solo su memoria puede abrir la puerta». Sofía comenzó a llorar, pero no de miedo, sino de certeza. Algo en su interior le decía que aquel destino estaba escrito desde que dibujó su primer mapa. «Diego», dijo suavemente, «si este es mi propósito, tengo que cumplirlo». «No».
Diego apretaba sus manos con desesperación. «Eres mi hermana, no voy a dejar que te vayas». El anciano con la voz quebrada se acercó. A veces el amor más grande no es proteger, sino dejar ir. Diego lo miró lleno de furia. «Cállese, usted nos metió en esto. No permitiré que Sofía muera por un lago olvidado». El rugido del agua llenó la caverna como un trueno interminable. Las paredes vibraban, y la charca que hasta hace un instante parecía tranquila, ahora se había transformado en un torbellino azul brillante. La sombra se agitaba en el centro gritando con voz profunda. «El sacrificio. El precio no puede ser evitado». Diego se lanzó frente a Sofía, con los brazos abiertos, decidido a recibir lo que viniera. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero su voz no temblaba. «Tómenme a mí, no a ella. Yo soy el que decide». Sofía, jadeante con las manos aún sobre su cuaderno, gritó desesperada. «No, Diego, el lago me eligió a mí. No puedes arrebatarme esto». El anciano los miraba atrapado en un dilema imposible. Sus manos temblaban sobre el bastón, y sus ojos cargaban un dolor profundo. Finalmente habló. «El destino no siempre es justo, pero el amor puede cambiarlo». La sombra rugió, extendiendo sus brazos de agua hacia los dos. En un instante, ambos hermanos fueron arrastrados hacia la charca. El agua fría los envolvió. Todo se volvió un remolino de luces recuerdos. Sofía abrió los ojos, se encontró en un lugar extraño. Ya no estaba en la caverna, sino en un vasto espacio cubierto de agua cristalina que reflejaba cielos imposibles. Era como si hubiera entrado en el mapa de un mundo que solo ella había dibujado. Diego apareció a su lado, jadeando, tratando de entender lo que pasaba. «¿Dónde estamos?». Sofía respondió con un hilo de voz. «Estamos dentro del lago, dentro de su memoria». Alrededor de ellos comenzaron a aparecer imágenes. Aldeanos antiguos construyendo templos junto al agua, niños jugando en la orilla, rituales de agradecimiento al lago como si fuera un ser vivo. Pero luego las imágenes se oscurecieron. Hombres talando árboles, arrojando basura, olvidando los rituales. El lago se secaba lentamente. De pronto apareció una figura luminosa, distinta a la sombra. Era una mujer de ojos claros, cabello largo, vestida con túnicas hechas de agua. «Soy la voz del lago», dijo con serenidad. «Durante siglos fui olvidada. Ustedes abrieron mis recuerdos, pero para devolverme a la vida debo renacer con un vínculo». Diego frunció el ceño. «¿Un vínculo? ¿Un sacrificio?». La mujer asintió. «El guardián debe entregarse, no con muerte. Hulo está en la sangre de la niña, en su don de dibujar lo que nunca existió. Solo ella puede sostener la memoria». La sombra reapareció detrás de ellos, riendo con crueldad. «Exacto. Cuando ella quede atrapada, yo volveré a dominar la oscuridad de este lugar. El sacrificio no salvará nada, solo perpetuará el olvido». Sofía se giró hacia la sombra con el cuaderno en la mano. «Te equivocas. No vine aquí para olvidar. Vine para recordar». Comenzó a dibujar en el aire usando su cuaderno como guía. Cada trazo brillaba, convirtiéndose en caminos de luz que iluminaban el espacio acuático. El lago entero empezó a temblar, luchando entre la luz de Sofía y la oscuridad de la sombra. El sacrificio verdadero. Diego, viendo que no podía detenerla, tomó una decisión desesperada. Se lanzó contra la sombra, intentando contenerla para darle tiempo a Sofía. El monstruo lo envolvió en agua oscura, levantándolo como una muñeca de trapo. «¡Diego!», gritó Sofía tratando de alcanzarlo. La sombra siseó. «Tu hermano será el precio entonces». Pero Diego, atrapado, sonrió con dificultad. «Sophie, termina el dibujo. No te detengas». Las lágrimas corrían por el rostro de la niña mientras trazaba la última línea. Cuando el dibujo se completó, una luz cegadora explotó desde el cuaderno. El lago se iluminó como un sol bajo el agua. La sombra gritó, desgarrada, y se deshizo en miles de gotas que se disolvieron en la claridad. El cuerpo de Diego cayó al agua inmóvil. Sofía corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza, rogando, «No, no me dejes». La mujer de agua se acercó, tocando suavemente la frente del joven. «Él no será el vínculo. El verdadero guardián ya está decidido». Sofía levantó la mirada con los ojos enrojecidos. «Entonces que sea yo, pero devuélveme a mi hermano». El lago aceptó. Una corriente de luz envolvió a Sofía, y en ese instante sintió cómo su corazón se unía al agua, cómo su vida quedaba atada a la memoria del lago. Un dolor dulce la recorrió, y entendió que jamás volvería a ser una niña común.
Diego abrió los ojos recuperando el aliento. Se encontró abrazado por su hermana, que ahora brillaba con un resplandor azul. «Sophie, ¿qué hiciste?», preguntó con la voz rota. Ella sonrió débilmente. «Cumplí mi destino. Yo soy el guardián del lago ahora». Diego la abrazó con todas sus fuerzas, pero el agua ya comenzaba a separarlos. El cuerpo de Sofía se deshacía en destellos de luz que se fundían con el lago renacido. «No, no te vayas, Sophie». La mujer de agua habló con solemnidad. «El sacrificio está hecho. El lago renace gracias a ella. Nunca será olvidado de nuevo». Diego despertó de golpe en la caverna. El agua ahora era cristalina. Un verdadero lago que brillaba bajo la luz que entraba desde la grieta superior. El anciano estaba de rodillas llorando en silencio. El amanecer bañaba las montañas de Puebla con un resplandor dorado. El aire era fresco. Los pájaros cantaban como si celebraran un nuevo comienzo. El lago, aquel que había estado seco y olvidado durante décadas, ahora brillaba como un espejo de cristal. El agua corría limpia, reflejando los cielos y las montañas como si siempre hubiera estado allí. Diego permanecía sentado en la orilla, con los pies descalzos en el agua en silencio. Habían pasado horas desde que todo ocurrió, y aún sentía el calor del abrazo de Sofía, su risa leve, su mirada decidida. Pero ella ya no estaba. O mejor dicho, estaba en todas partes, en cada onda del lago, en cada destello de luz, en cada murmullo del agua. El anciano guardián se acercó despacio, apoyándose en su bastón. Su rostro mostraba tanto tristeza como paz. Ella cumplió su destino, dijo con voz baja. Ahora el lago tiene un guardián. El mundo volverá a recordar lo que olvidó. Diego, con la mirada fija en el agua, apretó los puños. Yo, ¿qué hago ahora? Perdí a mi hermana, perdí a mi familia. ¿Qué me queda? El anciano lo miró con compasión. Te queda la misión más difícil, vivir. Ser los ojos y la voz de Sofía en este mundo. Diego levantó la cabeza y en ese momento, una brisa suave recorrió el lago. Durante un instante fugaz, la superficie dibujó un rostro sonriente, los ojos brillantes de su hermana. Una voz delicada resonó en su mente. No me perdiste, Diego, estoy contigo, siempre. Una lágrima rodó por su mejilla, pero en sus labios apareció una sonrisa. Los días siguientes fueron duros. Diego apenas dormía, reviviendo la escena una otra vez, pero cada mañana regresaba al lago, y cada mañana encontraba consuelo en los destellos que parecían responderle. El anciano le entregó algo antes de marcharse, un cuaderno nuevo de tapas de cuero vacío. Sofía dejó su don en ti, aunque no lo creas. No puedes dibujar mapas como ella, pero puedes escribir su historia. El mundo debe saber lo que ocurrió aquí. Diego tomó el cuaderno con manos temblorosas. Si nadie me cree, el anciano sonrió. No importa si creen, importa que recuerden. Con esas palabras el hombre se alejó por los senderos, desapareciendo entre los árboles. Diego entendió que ahora estaba solo, pero no del todo. Cuando volvió a su pueblo, todos lo miraban con sorpresa. Había desaparecido por semanas junto a su hermana, y todos creían que nunca regresarían. Pero Diego regresó solo. Las vecinas lo rodearon haciéndole preguntas. ¿Dónde está Sofía? ¿Qué pasó en las montañas? Diego respiró hondo, miró el cuaderno en sus manos y por primera vez habló. Mi hermana despertó un lugar olvidado y se convirtió en su guardiana. Algunos se rieron, otros se persignaron, otros lo miraron con compasión pensando que el dolor lo había vuelto loco, pero Diego no discutió. Solo sonrió y caminó hacia su casa, decidido a comenzar a escribir. Pasaron meses. Diego escribía sin descanso en el cuaderno. Narraba cada detalle. Los mapas de Sofía, los sueños extraños, la caverna, la mujer de agua, el sacrificio. Cada palabra era un intento de mantenerla viva, de inmortalizar su legado. Un día, llevó las páginas a un periódico local. El editor, al leerlas al principio, dudó, pero algo en la forma en que estaban escritas, algo en el dolor sincero de Diego lo convenció. Publicaron la historia bajo el título Los mapas de Sofía, la niña que despertó un lago. La noticia corrió como fuego, primero en la región, luego en todo México. Algunos decían que era un mito moderno. Otros juraban haber visto el lago renacido con sus propios ojos. Investigadores, periodistas y curiosos comenzaron a viajar a las montañas para comprobarlo. Cuando llegaron encontraron el agua limpia y abundante, un lugar que antes estaba seco. Nadie podía explicar cómo había ocurrido. El lago se convirtió en un sitio sagrado. Familias enteras llegaban a rezar,
a ofrecer flores, a dar gracias. Algunos decían que, si escuchabas con atención al amanecer, podías oír la risa de una niña mezclada con el murmullo del agua. Diego se transformó en guía y narrador. No pedía dinero, no buscaba fama, solo contaba la historia una y otra vez como un acto de amor. Y cada vez que mencionaba el sacrificio de su hermana, su voz se quebraba, pero su corazón se llenaba de orgullo. Una noche, sentado junto al lago, abrió su cuaderno y habló en voz alta. Sophie, todos saben quién eres ahora. Nadie te olvidará jamás. El agua respondió con un destello suave como si lo confirmara. Diego creció. Se convirtió en un hombre fuerte con canas prematuras, ojos profundos. Nunca formó una familia propia, pero cuidó de los niños del pueblo, enseñándoles a dibujar, a escribir, a recordar. Siempre llevaba consigo el cuaderno de Sofía, mostrándoles cómo los mapas de una niña podían cambiar un país entero. Un día un grupo de niños le preguntó, ¿dónde está Sofía ahora? Diego sonrió mirando hacia el lago. En todas partes, en cada gota de agua, en cada sueño que tengan, en cada mapa que dibujen en su corazón.